Bienvenidos al Capitalino, mi nombre es Marco Nájera. El día de hoy me encuentro con el doctor en Derecho Julio Jiménez Martínez, especialista y analista jurídico. Él conoce todos los temas de interés político en nuestra nación. Bienvenido, doctor, gracias por su tiempo. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de poder dirigirme a tu importante auditorio. Muchas gracias a usted. En este contexto de la reforma eléctrica, a la ley de la industria eléctrica que está llevando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es su opinión sobre las afectaciones que podría tener en nuestro país esta reforma o cómo podría afectar a las empresas mexicanas? Fíjate que es importante recordar que esta reforma es consecuencia de una iniciativa que tuvo la secretaria de Energía el año pasado. La titular de la Secretaría de Energía impulsó una nueva política pública dirigida precisamente a establecer condiciones, políticas públicas para reformar el manejo de la industria eléctrica en México, estableciendo condiciones preferenciales para la generación, distribución y comercialización de la Comisión Federal de Electricidad. Debo comentarte que ese tipo de políticas públicas transgrede los principios constitucionales de la libre concurrencia y la libre competencia. Afectan acuerdos multilaterales de carácter internacional, como los Acuerdos de París, capítulo 14 concretamente, donde México es parte y lo ha ratificado incluso en tratados internacionales como el TEMEC. No olvidemos que empresas canadienses ya acudieron a instancias internacionales, es decir, México se verá envuelto en conflictos de carácter de arbitraje comercial derivado del incumplimiento al que se va a ver involucrado si es que esta iniciativa, que hoy es una ley aprobada, esta ley autoaplicativa de la industria eléctrica, se implementa y se cumplen sus términos, alcances y condiciones, afectará gravemente a la economía, a la relación bilateral, a la relación comercial, al medio ambiente y a nuestra Constitución. Eso sin mencionar cómo va a vulnerar los derechos humanos y va a afectar retroactivamente en perjuicio de la inversión de capital extranjero, nacional y extranjero, que hoy te quiero comentar. Tenemos pues 18 parques eólicos que generan una importante cantidad de energía eléctrica, entiéndase campos de generación de energía eólica a través del viento. Tenemos campos de generación de luz eléctrica solar a través de los paneles. No olvidemos que esta iniciativa del año pasado de la Secretaría de Energía fue impugnada por la Comisión de Competencia Económica. Esta Comisión de Competencia Económica presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia. Evidentemente vulnera la libre competencia, la libertad de concurrencia, vulnera acuerdos internacionales y la declararon a principios de, finales de enero, principios de febrero de este año ya, la inconstitucionalidad de esta política pública. Reitero, el titular del Ejecutivo, cuando le notifican que fue declarada inconstitucional la política pública impulsada por la titular de la Secretaría de Energía, su única alternativa fue echar mano de lo que él tiene bajo su control absoluto. Y hablo del control absoluto, es decir, del Congreso de la Unión, con su aplastante mayoría de Morena, impulsó una iniciativa preferente. Y con esa iniciativa preferente desarrolló pues una serie de cambios, modificaciones, muy ajustados a lo que proponía la Secretaría de Energía. Debo comentarte, esta iniciativa preferente son 30 días para que sea aprobada. Se negaron a una discusión abierta, se negaron a un foro pues en donde pudiera existir la voz autorizada de empresarios, especialistas, que debían y tenían la obligación y el deber profesional de comentar, de argumentar, de justificar que esta iniciativa preferente vulneraba condiciones, intereses y capitales de empresas nacionales y extranjeras en la industria eléctrica. Afectaba de manera sensible al medio ambiente, porque te quiero comentar algo, si me lo permites, a tu importante auditorio. Fíjate que esta reforma tiene como preferencia la utilización de combustorio. El combustorio es la consecuencia de la refinación, es el resultado, es el producto final de la refinación de nuestro crudo. El combustorio es altamente contaminante, genera gases de efecto invernadero. Evidentemente México está obligado a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Nuevamente volvemos a incurrir en un incumplimiento con los acuerdos de París. Evidentemente México, no sé si el gobierno mexicano está enterado, si esté siquiera sensibilizado con respecto a estos temas, pero te quiero decir que en materia comercial, el TEMEC establece capítulos muy claros en materia de implementación de la industria eléctrica, es decir, a industrias que consuman energía limpia. ¿A qué me refiero con energía limpia? Eólica, solar, nuclear.
Bueno, aquí el tema es que esta propuesta de la iniciativa preferente que te comentaba no admitieron un debate público, no admitieron un parlamento abierto, así como la mandó, perdón, así como se las ordenó el titular del Ejecutivo, así la mayoría aplastante de Morena en el Congreso de la Unión, y hablo del Congreso de la Unión, entiéndase Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, así la aprobaron, y así la promulgó, y así entró en vigencia. Hace una semana entró en vigencia, y ahí vienen los problemas colaterales. Yo sostenía en varios foros de discusión con varios colegas abogados y empresarios que la entrada en vigencia de esta ley autoaplicativa, por su simple hecho de que entre en vigor, en aplicación, es una ley autoaplicativa que va a generar daños y perjuicios, detrimentos económicos, va a afectar derechos, va a vulnerar derechos humanos incluso, y va a transgredir a nuestra Constitución. Es un tema preocupante, si me lo permites, alarmante. Entonces, doctor, ¿cree usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dictaminando una línea jurídica en nuestro país? ¿Está imponiéndola? Qué buena pregunta me haces, te felicito. Realmente este planteamiento que tú me haces nadie me lo había formulado. Te quiero decir algo, te voy a dar dos respuestas. La política y la jurídica. La política es que él es un viejo lobo de mar. Él es un hombre que sabe, que entiende de la política mexicana y que está capitalizando este debate, que está aprovechando esta cortina de humo. Él está construyendo todo un escenario en donde te quiero decir que amplios sectores de la población, nos incluimos los abogados, estamos distrayendo nuestra atención hacia temas torales, hacia temas fundamentales. Tenemos en la agenda nacional conflictos terribles de urgente y de resolución, como el tema de los feminicidios, como la violencia de género, el problema económico, el alza de los combustibles, la inflación, el desempleo, la crisis sanitaria, la estrategia fallida para la vacunación, bueno, las mentiras, las recurrentes exhibición de actos de corrupción por parte de colaboradores y familiares del presidente de la República, denuncias por acoso, por violación, candidatos inconfesables, acuerdos maquiavélicos. Todo esto se está ocultando tras esta cortina de humo. La opinión pública, los medios de comunicación, los sectores profesionales, la sociedad civil en general, nos estamos distrayendo con este debate. Y qué bueno que me lo preguntas, porque ahora te voy a dar la respuesta jurídica. Este planteamiento que hace el titular del Ejecutivo en la conferencia matutina, no mañanera, porque esto obedece a otro tipo de expresiones y tiene otro tipo de connotaciones, incluso de género, es la matutina. Debo ser muy respetuoso en este sentido. El Ejecutivo ha utilizado, creo que de manera excesiva, sus facultades contempladas en el artículo 89 constitucional. El Ejecutivo tiene facultades exclusivas para ejercer el cargo del primer mandatario de México, de presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Él no tiene por qué andar dictándole ni la agenda política del Congreso de la Unión, legislativa, ni tiene que andar dictándole la agenda editorial a los medios de comunicación, y mucho menos dictarle la línea de criterio jurisdiccional al Poder Judicial. Está vulnerando el artículo 49 constitucional, está afectando a la división de poderes, está transgrediendo la autonomía y la independencia y la libertad con la que hoy resuelve el Poder Judicial, que te quiero decir que para los abogados, para nuestro importante auditorio, es fundamental confiar en el Poder Judicial, porque la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces y magistrados que lo integran son hombres y mujeres honorables. Hombres y mujeres que, como cualquier abogado y profesionista que se ha preparado toda una vida, han alcanzado a ocupar escaños y lugares dentro de la estructura del Poder Judicial que evidentemente no cualquiera alcanza, no cualquiera llega a esos lugares con esa gran responsabilidad. Hablar y señalar impunemente, sin fundamento, irresponsable y a la ligera sobre el actuar de un juez, concretamente el juez segundo distrito en materia administrativa, que es especialista, por cierto, en temas de energía, telecomunicaciones y competencia económica, hablar que en 24 horas resolvió. No, a ver, creo que aquí hay una confusión y hay un doble discurso. No debemos permitir que a la sociedad civil se le desinforme, se le confunda, porque lo que hace es un mago para confundir, para envolver a la gente. El juez segundo distrito en materia administrativa no resolvió el fondo de las acciones de juicio de amparo promovidas por los quejosos, por las empresas promovientes. Aclaro, entraron 15 demandas, solo resolvió procedentes 7 de estas 15, 14 concretamente, y son las que otorgó la suspensión, a ver, una medida cautelar, una suspensión provisional, y de manera material y jurídica genere detrimento en los derechos de los afectados, no vulnere tratados internacionales, no afecte intereses comerciales de carácter internacional. Esta suspensión temporal
obedece a que los promoventes, los quejosos en el juicio de amparo, exhibieron pruebas documentales. Permíteme ser muy categórico en este tema. Yo me di a la tarea de revisar una información que se difundió, que se divulgó, que se distribuyó en redes sociales, en donde está el criterio, está la resolución de la suspensión provisional, este incidente de suspensión provisional, y revisé de manera muy minuciosa la interpretación jurídica que hace el juez segundo distrito en relación al artículo 143, el artículo 1 y 5 de la ley de amparo, y cumple estos requisitos, atiende a garantizar la protección fundamental de la libre concurrencia, la libre competencia, protege el interés social, garantiza que no se vulnere el interés social colectivo, no genera ningún acto que transgreda leyes de orden público, y sí, el juicio de amparo ampara, protege y defiende los derechos humanos y los derechos de los quejosos que hoy recurrieron al Poder Judicial como la única y última opción para defender sus intereses y sus legítimos derechos. No olvidemos que esta ley ya promulgada y entrada en vigor vulnera nuestra Constitución. Yo me atrevería sin afirmar, claro, que el criterio del Poder Judicial va a terminar resolviendo el fondo de estos juicios de amparo, otorgando la suspensión definitiva, porque existen elementos de prueba que obran en los expedientes promovidos por los quejosos, que sustentan, que fortalecen y que consolidan sus argumentos una vez que sean desahogados en el término y condiciones procesales, y que estoy seguro que el juez segundo distrito tendrá que terminar valorándolos, adminiculándolos con los argumentos de la demanda inicial para poder otorgar la suspensión definitiva. Y en el tema de la carta enviada por el presidente a la Suprema Corte, ¿es una intromisión a la autonomía del Poder Judicial o lo ve como un mensaje político a sus detractores? Dos vertientes, acertadamente haces una muy buena interpretación. Uno, mensaje político a los partidos y a los poderes de la Unión. Les quiere dictar cuál va a ser la línea bajo los criterios jurisdiccionales, y la otra es un exceso en cuanto a sus facultades y atribuciones. Él puede hacer un ejercicio de comunicación interinstitucional, pero no tiene por qué hacer un ejercicio de litigio ante la opinión pública en una tribuna como en una conferencia de prensa matutina. Es un tema muy delicado que el Ejecutivo pretende vulnerar a través de cartitas al Poder Judicial, violentando la autonomía, la independencia y la libertad del Poder Judicial. Hay que ser muy responsables, hay que ser muy cautos. Ya contestó el titular, ayer mismo contestó el titular de la Suprema Corte de Justicia, le va a dar trámite a su petición, a su propuesta. Si es que es procedente, el Consejo de la Judicatura revisará, de acuerdo al artículo 95, al artículo de la Ley de Amparo y el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero estoy convencido que no hay ningún elemento que pueda generar especulación o una actuación indebida por parte del funcionario en comento. En síntesis, ¿algo más que quiera agregar sobre esta reforma eléctrica o la actuación del presidente Andrés Manuel? Creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de manera estratégica para distraer la opinión pública ante tantos desaciertos en el ámbito social, sanitario, de género, económico, político. Estamos en un año electoral, estamos a poquito más de 3 meses de la jornada electoral. Esto es un tema que está preocupando al presidente de la República, no está durmiendo bien, y esto lo está llevando a tomar decisiones desesperadas. Desesperadas porque, bueno, obviamente pretender someter, como ya sometió al Congreso de la Unión, pretender someter al Poder Judicial sería una práctica autoritaria, sería una práctica de prepotencia y soberbia de un mandatario demócrata, de un mandatario cercano a la gente, de un mandatario sensible, respetuoso del Estado de Derecho. Creo que para los mexicanos es importante reconocer que, si bien es cierto, el presidente de la República es un hombre experimentado en la política, también es un hombre un poco desinformado en el ámbito jurídico, y eso es un tema preocupante para los mexicanos. Y bueno, esperamos que el Poder Judicial haga un ejercicio libre, autónomo, independiente, y resuelvan en términos de ley, respetando nuestra Constitución y atendiendo a los acuerdos internacionales, porque recordemos, hay instancias internacionales que están conociendo de estos incumplimientos, como el arbitraje comercial internacional, a través de la Organización Mundial del Comercio. Entiendo, pues. Le agradecemos mucho su tiempo, doctor. Esperemos tener aquí para hablar sobre más temas de política, que nos pueda llevar con sus ideas para entender estos temas que le interesan a toda la nación. Y pues bueno, le agradezco mucho estar con nosotros
Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Marco Nájera. Estuvimos hoy con el doctor Julio Jiménez. Gracias por la oportunidad, gracias Marco, qué amable, gracias al Capitalino por la oportunidad de dirigirme a su importante auditorio. Invitamos para que sigan el Capitalino y sigan muy de cerca la sección de las entrevistas y los grandes trabajos periodísticos de hombres y mujeres, profesionales, responsables y sobre todo jóvenes, una nueva propuesta en medios de comunicación. Gracias, muy amables. Hasta la próxima.